de todos he sabido mi afición a ayudar a la gente joven. Y entonces, pues, requiero, porque él se ha ofrecido, pero a que sepa que es ahora cuando lo requiero para que la cante conmigo. Bueno, vamos a hacer la canción A la Limón con todos nosotros, Pablo Iglesias. Si te guarda, tú sacarnos de la hora, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Y decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por magnitud, por magnitud. Y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente. Tú tener por 10 días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por magnitud, por magnitud. Muchos millones, comprar tontos aviones. Al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente. Tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, o es español solamente. Pues tampoco 100% si de Alemania también. Hay que ser muy absorbente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por magnitud, por magnitud. Bona nit,
Salud y democracia, gracias por estar aquí una noche más, nuestra 12ª. Ya sabéis que podéis comentar y lo leeremos aquí en el hashtag Demócratas contra el régimen, porque ese es el sentido de este espacio, es democratizar, es abrir un pequeño hueco en el oligopolio mediático, y entonces aquí va a poder hablar todo el que quiera, como siempre, y quien no quiera hablar pero quiera escribir, pues lo leeremos también. Esta noche tenemos varios temas y esta canción era idónea porque bastante redonda, que esta canción de Javier Crae de los años 80, que muchos conoceréis, Cuervo Ingenuo. Hemos puesto su versión de 2014 con Pablo Iglesias, aún más adecuado, porque en el programa de hoy vamos a hablar, como hemos dicho en Twitter, tanto del tema de la guerra, la OTAN, Felipe González, sujeto de la canción, el objeto de la canción, Pablo Iglesias, que también ha sido bastante noticia este fin de semana, con todo relacionado con periodismo, en medios de comunicación, etcétera. Entonces, esta canción que compuso Crae fue censurada en Radio Televisión Española. En el año 86, unos meses antes del referéndum de permanencia sobre la OTAN, en el que, como ya hemos dicho en otros programas, ni siquiera se ponía la palabra OTAN en un enunciado tan largo, y el PSOE había pasado de poco antes defender que había que estar fuera de la OTAN a de repente no solo pasar a la abstención, sino en pleno convencimiento y usar los medios públicos, todos los medios públicos a su alcance, para asegurarse de la permanencia en la OTAN, porque no se estaba decidiendo entrar en la OTAN, sino que se estaba decidiendo permanecer porque ya unos años antes se había entrado. Justo un proceso que había iniciado unas horas después del golpe de Estado del 23 de febrero, casualmente. Esta canción, y os leo Wikipedia, que tiene las fuentes y podéis consultarlas, iba a ser interpretada en directo en Radio Televisión Española durante un recital de Joaquín Sabina. Sin embargo, justo antes de comenzar y durante la misma, dicho canal dio paso a la publicidad, de tal forma que no pudo escucharse. Esto fue considerado como un acto de censura, llevado a cabo durante los meses de gloria del gobierno de Felipe González. Además, durante el concierto solo se mantuvo encendida una cámara. Las demás estuvieron apagadas por orden del realizador, José María Quero. Por parte de Radio Televisión Española, la censura fue justificada en la inconveniencia que suponía emitir la canción en época de precampaña del referéndum. Habían llegado incluso a presionar al propio Crae para que cantara incluso 2 canciones. Sin embargo, este se negó, alegando su derecho a expresar su opinión sobre temas de actualidad. El propio Joaquín Sabina, interviniendo en el programa Si yo fuera presidente de Fernando García Tola, hizo un guiño de apoyo a Javier Crae, modificando una de sus estrofas al cantar El Españolito. El propio Crae explicó que después de aquella primera censura, los ayuntamientos del PSOE dejaron de contratarle para los conciertos, llegando incluso a anular contratos que ya estaban firmados. Hablar de Felipe González en 2022 podría resultar anacrónico, o debería, desde cierto punto de vista, considerando que podría considerarse que es el peor personaje de la historia reciente de España, autor de más de 80 privatizaciones, terrorismo de Estado, se cargó la industria, profundizó y creó las empresas de contratación temporal y tantas barbaridades. También redujo 8,6 puntos el poder adquisitivo del salario mínimo y en total 14 años manteniendo el todo atado capitalista y el todo atado franquista hasta su última coma. Pero incluso en 2022 resulta que el oligopolio mediático usa a un personaje como este para ponerlo en prime time, una entrevista en A3 Media. Esta gran empresa mediática con origen en fascista y golpista de la guerra civil, que luego iba por Barcelona, el señor creador de Planeta, iba por, que es el centro, el núcleo de A3 Media,
el señor Lara iba por Barcelona con una pistola debajo de... no sé exactamente dónde, pero llevaba la pistola encima amenazando, y así fue como se fue creando su fortuna en la empresa mediática. Pues ayer en Salvado estuvo, bueno, en lo de Évole, como sabéis algunos, estuvo el Felipe González, y fijaos, algo que resultaría anacrónico, pero mira, aquí está, a la altura de 2022, dando lecciones y siendo blanqueado, e incluso a veces alabado, por el que supuestamente representa, es uno de los periodistas que representa, el límite por la izquierda o por el progresismo dentro del régimen y dentro del oligopolio. Y sin embargo, ni siquiera él, el Évole, es capaz de decirle las cosas claras a este criminal, y lo que hace es blanquearle y alabarlo. Una de las cosas que dijo Felipe González, y que se puede ver cómo el PSOE suyo es el PSOE de hoy en día, es que repitió las mismas palabras que había dicho Pedro Sánchez unos días antes, que lleva diciéndolo varias veces, respecto a pactos de rentas, y Felipe González usó la misma expresión y se refirió a los famosos pactos de Moncloa, que son este tipo de pactos que suenan muy rimbombantes, porque la prensa del régimen y las televisiones del régimen han estado décadas y décadas inoculando su mierda sobre consenso y sobre pacto con las élites, entre las élites, vendiéndolo como gran logro, y ahí los que salieron perdiendo fueron los trabajadores. Los típicos periodistas como Enrique Juliana, etcétera, que suelen imponernos este relato de los pactos de la Moncloa como objetivo, que hay que volver a ese tipo de actitud constructiva. Claro, ese tipo de pactos de Moncloa lo que hacen fue que pierdan los trabajadores. Y él mismo, el Felipe González, mencionó los pactos de la Moncloa como ejemplo de lo que quiere hacer el Pedro Sánchez, el Felipe González actual, sobre un pacto de rentas, dice, entre los empresarios y los trabajadores. Es decir, que no solo tenemos ya que soportar a los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo y todos los recortes que se produjeron a raíz de la anterior crisis estafa, sino que encima ahora hemos tenido esta pandemia histórica que ha desencadenado una crisis económica y social histórica. Entonces hay estudios que se ve que la pobreza ha subido un 49% en España. Hay estudios que muestran que España es donde más ha crecido la desigualdad y la pobreza de toda la Unión Europea, tanto en la anterior crisis como en la actual. Y ahora nos dice Pedro Sánchez que lo de Rusia va para largo y que esto puede marcar las generaciones, o en el titular de Público dice directamente que Pedro Sánchez dice que este conflicto de Rusia va a marcar a las generaciones actuales y que va a ser muy duro y que vienen cosas muy malas. Entonces, si lo de que hemos vivido no era ya suficientemente malo, ya nos están anunciando que va a haber más dolor para los trabajadores y para la mayoría social. Es que no hay suficiente con que pierda poder adquisitivo el salario mínimo y todos los salarios respecto a los precios que están por las nubes, que por cierto hoy y mañana se está batiendo el precio de la luz. Es que no hay suficiente con todo eso y ahora se nos anuncia que se va a profundizar más. Otros temas que salen a colación con este PSOE inventado en Suresnes por el franquismo y la CIA, que, por cierto, recomendamos libros como el de Alfredo Grimaldos y vídeos que tiene en Internet, en YouTube. Alfredo Grimaldos, La CIA en España, uno de sus libros tan importantes. Ahí se ve también el papel del PSOE, cómo Felipe González iba a ser el vicepresidente en el plan inicial del golpe de Estado. También está cómo se entró en la OTAN, todo lo que estamos hablando. También está que él fue el que creó la norma sobre gastos reservados, que aún está vigente y que da una amplísima cobertura y opacidad para que el Estado, cualquier cosa que diga, no, esto es de asuntos reservados, no doy ninguna transparencia y hacemos lo que nos dé la gana. Si encima está vigente la ley de secretos, pues peor todavía, la ley de secretos fascista de 1968.
vigente a día de hoy. Respecto a el otro, en la canción también se habla, es central el tema de las torturas y de cómo se denuncian los maltratos en comisarías. Este es un tema muy tabú y por eso ya lo hemos mencionado otra vez, al menos otra vez, y hoy también queremos hablar de ello, porque en esa canción se hablaba de gasto militar récord, bueno, se hablaba de gasto militar en general, y ahora resulta que estando Podemos en el gobierno es cuando, curiosamente, hemos llegado a un gasto militar récord y previo a la guerra de Ucrania. En 2021, 22.000 millones de euros de gasto militar, contando los alrededor de 10.000 que están en el Ministerio de Defensa y luego muchas otras partidas en otros ministerios, etcétera. Y eso sin contar la deuda en armamento, que también tenemos alrededor de 30.000 millones de deuda. Pues resulta que en esa canción de CRAE, que Pablo Iglesias hizo el compromiso a CRAE para cantarla, y fue un momentazo, ¿no?, que la cantaran los dos, se hablaba contra el gasto militar y ahora Podemos no solo está en un gobierno que está dando un gasto militar récord y que está enviando armas a nazis, a civiles y a un país y a una guerra en curso, sino que lo está enviando doblemente, tanto por vía de la Unión Europea como por vía del propio gobierno, con ese gasto militar récord, con esos privilegios para las empresas armamentísticas, vendiendo armas a Arabia Saudí, la dictadura sanguinaria, para que se cargue Yemen, que van 400.000 personas muertas. Y no solo todo eso, sino que encima uno se pone a investigar, tanto en el Twitter de Podemos como en el del propio Pablo Iglesias, y no se encuentran apelaciones a estos temas. No se habla de esto de las torturas, también otro tema tabú que estamos diciendo, 833 personas murieron estando bajo custodia entre 2004 y 2014. En 2017, que son las cifras más recientes que hemos encontrado, también había datos escalofriantes. Y este tipo de informes están vetados en los medios de comunicación. Lo que sabemos es que de 2018, fijaos, 2017 fue los últimos datos que tenemos. Pues a partir de 2018, quien se encarga del Ministerio del Interior es un señor que como juez era el preferido del PP, que fue incluso aupado por el PP al Consejo General del Poder Judicial en su última renovación, y que ha sido condenado 6 veces o que ha causado 6 condenas de la Unión Europea a España por no investigar torturas. Entonces, bajo el señor Marlaska se han producido torturas sistemáticas. Y ese es el señor que está mandando en la policía que reprima a los obreros y que reprima a cualquier demócrata y a los independentistas y a los republicanos y a todo aquel que se salga un mínimo, como por ejemplo vimos también en las protestas por la muerte, por el asesinato en Galicia del chaval que era gay y se lo cargaron también, y luego la gente manifestándose y fue la policía a pegarle, la misma policía que luego se porta también con los nazis. Entonces, no solo tenemos que ver todo este mantenimiento del todo atado en el ejército, en la policía, en los jueces, sino que encima no se denuncia, no se explica que el PP puede, el PP no es necesario para renovar el Poder Judicial. Y una y otra vez se nos dice que sí, que sin el PP no se puede hacer. Pues cambien la ley y ya no será necesario el PP para 12 de los 20 miembros del Poder Judicial. Apliquen el 122.3 de la Constitución y hagan una ley orgánica, que por cierto, en esto también nos tenemos que retrotraer a Felipe González el criminal, porque la ley vigente, la ley orgánica del Poder Judicial es del 85 y la aprobó solito Felipe González con sus 202 escaños y algunos más que se sumó del grupo mixto. ¿Qué van a decir? ¿Que es preferible una ley aprobada por un solo partido, un solo grupo parlamentario, y que está siendo secuestrado por la banda criminal del PP? Ese Consejo General del Poder Judicial, caducado de 2018, es preferente respecto a la opción de que sean otros partidos más limpios o incluso que la gente vote a la mayoría del Poder Judicial. Pues también en esto no solo estamos en esa situación, sino que no se explica, desde los partidos que son de izquierda, no se explica que se puede hacer sin el PP.
Ni se denuncia lo del gasto militar récord, ni se denuncia lo de las torturas. Nada de esto. Y Jero, mira, pues ha solicitado hablar. En el último programa pudiste hablar poco, pues cuando quieras. Mientras el compañero Jero se arregla para hablar, otra cosa interesante que nos ha pasado, que estamos viendo últimamente, es la carta del rey emérito. No sé si la habéis visto. El rey emérito a su hijo diciendo que, bueno, que ahora que en medio de una guerra la fiscalía ha limpiado todas sus movidas, pues que quiere volver al Estado español. No sé, ¿qué me parece? Sí, Jero, puedes hablar. Bueno, se me había ido un momento, pero vamos, que sin ningún problema. Bueno, para centrar las cosas, porque no tenía ninguna intención hoy de hablar, pero es verdad que no puedo estar callado. Os cuento, no soy un chaval, ya los 60 no los cumplo, para que os hagáis una idea, y soy socialista. Y a mucha honra, vamos, que no me va a dar lecciones de izquierda nadie. Y me parece que se han dicho algunas cosas que, vistas desde la perspectiva de ahora mismo, una persona de 30, 40, 25 puede decirlo. Pero si hablamos con perspectiva de ese momento, la historia es un poco diferente. Primero, en España había mucha gente que no tenía educación. La educación se universalizó. En el 82, la educación no era universal. La sanidad, quien estaba en el paro no tenía derecho a ir al médico. La gente que tenía un cáncer moría como chinches, no tenía ningún problema. La renta media con Europa, no con la Unión Europea porque no existía, la renta media de España estábamos en torno al 40%. Hoy nos acercamos a la media. La situación que había de tortura, efectivamente que la había, claro, y la sufríamos mucho, y íbamos a la brigada político-social. Y claro, y en ese momento había que estar ahí. ¿Y qué puedo decir? Pues que las cosas que se decían entonces, hoy pienso que eran una barbaridad. Nosotros decíamos ETA más metralleta. Si hoy un chaval dice, ¿cómo puedes decir entonces esa locura? Pues se decía, íbamos a las manifestaciones y nos pegaban y decíamos ETA más metralleta. Esa situación hay que verla desde ese momento, cuando para que la gente pudiera tener derecho a comer, muchas veces era por solidaridad de vecinos, amigos y situaciones, porque el paro no se tenía, bueno, había quien sí tenía derecho a paro, pero mucha gente, porque no estaba generalizada la seguridad social, el trabajo, pues yo no sé el porcentaje, pero podría decir que cerca del 30 o el 40% eran trabajos en negro y te acababas, te ibas a casa y sin ningún derecho. Una situación donde efectivamente la gente de izquierda, yo ahora mismo sigo siendo socialista, yo era muy jovencito y voté no a la OTAN, es verdad que también quiero decir que pertenezco a izquierda socialista y también estamos un poco en el rincón del partido, pero a muchas horas sigo siendo socialista y voy a seguir siéndolo a pesar de muchos errores. No comparto muchas cosas de Felipe González. Tengo una distancia abismal de Felipe González o de personas más de derecha dentro del Partido Socialista como Pepe, bueno, por poner un ejemplo. Me separa mucho, pero tengo que reconocer que Pepe, bueno, con la distancia que tengo abismal, porque lo considero una persona de derecha,
estuvo defendiendo a muchos presos políticos, estuvo jugándose la vida y estuvo en una situación donde pues se sufrió mucho y hubo mucha represión. Y la situación era que para legalizar el Partido Comunista hubo que sufrir mucho, hubo que tener mucha gente en la cárcel, hubo que estar todos los días en la calle corriendo. Y esas situaciones vistas desde hoy parece que, claro, lo han regalado todo y ahora resulta que se hizo una reconversión industrial que en ese momento fue muy dura, pero que cuando, visto desde la situación económica que tiene España, hoy al nivel de cualquier país de la Unión Europea, hay que estar ahí en ese momento para tomar las decisiones. Hablar hoy es facilísimo, no tiene ningún problema y yo puedo compartir algunas cosas de las que se han dicho, pero otras han sido muchas, muchas barbaridades. Entonces, yo sí que quiero decir que hay que ver la historia no con ojos de hoy, sino con ojos del otro momento, porque cuando la corrupción se ha implantado en España, se ha generalizado, es porque en la dictadura de Franco, era una cosa muy consentida. Muchos ministros de la dictadura pasaron a la democracia, pero su corrupción seguía estando. No habían cambiado. Si ellos cobraban el 3% de comisión, iban a dejar de cobrarla porque hubiera una democracia. Ellos seguían siendo con la corrupción. Y se metieron mucho en el Partido Socialista, que eran corruptos, y muchos arribistas. Y es verdad, y hubo corrupción, y la hay. Y hay una situación donde hay gente que sufrió mucho y hay gente que se aprovechó del partido para cogerse un puesto, para ganarse un buen sueldo y para al final hacer mucho trapicheo y mucha corrupción. Pero situaciones donde han sobrevenido, pero hay que valorar todo con los aspectos positivos y los aspectos negativos. Entonces, bueno, pues es una situación donde el análisis hay que hacerlo, yo creo que conociendo bien el momento y sabiendo cuál era la situación y cuál es la situación que vivimos en España hoy. Hoy lo que tú has dicho lo puedes decir tranquilamente, antes no se podía decir. En democracia ya, no te estoy hablando de en tiempo de Franco, todavía peor, pero ya en los primeros años de la democracia, 79, 80, 81, 82, era todavía restos de la dictadura y todavía mucha represión. Bueno, es verdad que hay cosas que se han hecho mal y que se han hecho mal y que yo no me duelen prendas en reconocer que el Partido Socialista ha metido la pata en muchas cosas. Yo lo puedo reconocer. Yo fui concejal 4 años y como sé que estar en política es intentar mover un transatlántico con las manos y es imposible, a los 4 años lo dejé porque no puedes tener muy buenas ideas, puedes tener muchas ganas, pero es imposible estar, pues eso, moviendo un transatlántico con 2 manos, imposible. Entonces, pues hay que, sobre todo, cambiar muchas cosas y todavía quedan muchas cosas por cambiar, pero es verdad que hay que hablar con toda tranquilidad de las cosas buenas, de las cosas malas y no solo ver los aspectos negativos. Bueno, ya está, luego si acaso hablaré de otra cosa. Gracias. Gracias, Jero, por participar. Pues no se puede decir lo que se quiera. Para empezar, España ha sido durante varios años el país del mundo con más artistas condenados quebrantando su libertad de expresión. Entonces, si ni siquiera en el arte se puede decir lo que se quiera, imaginemos en el resto de la sociedad. Yo mismo... No comparto esas condenas. Pues habla bien de ti, que no las compartas, pero están ahí, son de la clasificación Free News, de libertad de expresión artística a nivel mundial, y España durante varios años ha estado en el número 1. Entonces, no por negar la realidad, deja de estar ahí la realidad. Yo mismo, aunque mi caso no sea nada significativo, pero yo por decir las cosas que digo en Accountable, una y otra vez, desde familiares hasta conocidos, me dicen, ten cuidado, no. Fíjate, en 2022, ¿eh? Y hay muchos artistas y muchos personajes públicos que también han dicho que la cosa está peor ahora. Incluso tú mismo lo que decías, en aquellos años se podía decir incluso cosas como la que tú estabas diciendo sobre ETA, y ahora hace la más mínima mención a ETA con unos titiriteros y pasa 5 días en la cárcel.
sea, si el problema es verdad que el franquismo ha seguido y la segunda generación todavía se han hecho más franquistas que los anteriores. Es una situación que es verdad y es una situación donde la democracia se está degenerando. Sí, yo eso lo reconozco y sé que hay cosas de las que has dicho que son ciertas, pero es verdad también que hay algunas cosas que no comparto, pero que es verdad que hay situaciones donde la vida en general ha dado un cambio abismal en muy poco tiempo, porque en realidad es poco tiempo, 40 años no es nada. O sea, es una situación donde veníamos de una dictadura muy férrea, una situación complicada. Para poner un ejemplo, si nosotros, yo de chaval, bueno, o de chaval todavía, estaba con el dictador, si en un momento determinado tú tenías con cualquier profesor o con cualquier situación, ya no solo es que te pegaran, que era evidente que te pegaban, no había ningún problema, es que incluso podía enseñar a la familia, o sea, a la familia cuando había faltado un respeto a una persona que se consideraba una autoridad, estaba señalado, era una situación donde a ver si esto se van a desmadrar y más si sabían de alguna manera que tú eras de una familia relativamente roja. Entonces, es una situación donde era muy duro. Ahora, pues sí, hay cosas muy mal y el tema de los titiriteros, el tema de los cantantes, esas situaciones son, vamos, que me parece locura. Lo de Javier creo, no estoy seguro, pero creo que la canción de la OTAN fue antes. La cantó con Sabina en Salamanca. La cantó con Sabina, luego es verdad que en televisión se la impidieron, es verdad que en televisión no la dejaron, pero ya la había hecho. La hizo en Salamanca, creo que la hizo en Salamanca con Sabina, y no había televisión, sino que la cantó en la Plaza Mayor de Salamanca y luego ya fue a televisión, y efectivamente en televisión es donde la censuraron, pero la había cantado creo que en la Plaza Mayor de Salamanca. Y también estaba por ahí, os recomiendo que también escuchéis a Chicho Sánchez Ferlosio, que vais a aprender mucho, que era el maestro de Craig. Pues ahí está el problema. Si en una época en la que solo hay una televisión, cuando tú sabes de qué va una canción, la vetas, la censuras, claro que cuando la cantó en una plaza de Salamanca, no sé dónde que has dicho, no la pudieron censurar. Seguramente es que ni sabían. Si era la primera vez que se estaba cantando, pues ni lo sabían. Cuando ya la tenían fichada, pues la impidieron en la televisión y con la importancia que tenía en aquella época ser la única televisión del Estado. Bien, aquí el problema es... Sí, que... No, te decía que efectivamente fue allí donde cantó la canción y en ese momento pues ya le marcaron, está claro. Si yo no puedo quitar razón cuando hay razones, o sea, yo que hay cosas que son evidentes, que es una barbaridad y eso yo no lo comparto ni lo compartí entonces y ya te digo que yo entonces ya pertenecía al Partido Socialista y voté en contra de la OTAN, o sea que a mí no me puede decir, fue además mi primera votación, porque es verdad que fue una situación, yo era muy jovencito, se tenía que votar con 21 años, los acababa de cumplir. O sea que fue una situación donde a mí yo no puedo defender eso que hicieron con Javier Crae de ninguna manera. Y hay muchas cosas que no lo puedo defender, pero sí que es verdad que yo defiendo. A mí, por ejemplo, el Partido Socialista, para mí, es decir, y hablando ya de la Segunda República, de todo el trabajo que se hizo, bueno, ahí prácticamente, pues todo el derecho laboral viene de Largo Caballero. Largo Caballero es la persona que hoy todos los derechos laborales que gozamos se implantaron del 31 al 33 y eso lo hizo el partido. Entonces, es decir, que efectivamente yo comparto que hay muchas cosas que se han hecho mal y yo no puedo defender que se censure a un titiritero, se censure a Javier Crae como se censuró, se censure a nadie. Eso estamos, por eso, dando pasos atrás. Pero que es verdad que también hay que ver los aspectos positivos. Es decir, y el Partido Socialista
no es Pedro Sánchez, ni el Partido Socialista es Felipe González, ni el Partido Socialista es Pepe Bolo, ni siquiera el Partido Socialista es Odón Elorza, con quien comparto muchas cosas. Pero el Partido Socialista es un partido que tiene errores y que ha tenido errores, pero es verdad que también ha tenido muchos aciertos. Sí, pues eso, hablemos del partido, que nos interesa más que este o aquel líder. Si puede, por favor, cortar el micrófono, porque si no se escucha eco. No quiero porque estoy hablando mucho, porque a mí me gusta que la gente participe y hablar poco. Hoy estoy hablando de más, ya cortó el micrófono. Vale, gracias. Gracias a ti. Fijaos, lo que nos interesa son las estructuras, como la estructura de poder. Jero, porfa, ahora, gracias. Lo que nos importa son las estructuras de poder y cómo se mantuvieron las del franquismo en el nuevo régimen, cómo se mantuvieron las sentencias vigentes del Franco, cómo los crímenes siguieron impunes, cómo los mismos que estaban llevándose las grandes contrataciones públicas han seguido llevándoselas, formando el IBEX y apareciendo los casos de corrupción. Son los mismos que se lucraban durante el franquismo. Son los mismos como la Rosa María Mateo, que estaba ahí en el nodo como estrella del nodo y luego hasta 2021 ha estado como presidenta de Radio Televisión Española única, administradora única. ¿Es casualidad eso? ¿Es casualidad que el padre de Calviño fuera el jefazo de Radio Televisión Española con Felipe González? ¿Es casualidad que el otro que fue jefazo de Radio Televisión Española ahora haya sido nombrado por el PSOE nuevamente? Y, por cierto, él fue uno de los que echó a Cintora votando en contra de Cintora en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. No, porque son los mismos de siempre. Son los que están con Felipe González, la hija, en este caso, de Calviño, está ahí de vicepresidenta, este que estamos diciendo controlando Radio Televisión Española y dándole tanto poder al PP en Radio Televisión Española. Entonces, que tras 8 gobiernos del PSOE sigan los socialistas y los demás demócratas tirados en cunetas, ya lo dice todo del nivel demócrata y moral del PSOE. Tampoco hay que ir, si quieres que nos retrocedamos a antes de la Segunda República, ya que citabas esos años de los años 30, pues la década anterior, esa misma figura histórica que mencionaba, Largo Caballero, fue el principal ideólogo de participar en la dictadura de Primo de Rivera en los años 20. Ahí el PSOE estuvo a punto de partirse porque tanto el PSOE como el UGT fueron los únicos que estuvieron apoyando y participando durante varios años de una dictadura. Entonces, el PSOE viene de ahí. Y luego, sobre todo el 74, ese partido histórico que ya tenía esa gran carga y esa gran mochila, sin embargo, se lo cargaron y se partió en dos. Tuvo, como tú sabrás, el PSOE-H histórico, que luego acabó en Izquierda Unida, fue uno de los partidos creadores de Izquierda Unida en 1986, el PSOE real histórico acabó en 1986 creando Izquierda Unida. Mientras que el PSOE inventado de Suresnes por la CIA y por el franquismo, con Isidoro, Felipe González y su trope de oportunistas y de vendobreros, esos fueron los que desde Suresnes tomaron el partido con el golpe allí en Suresnes, el pucherazo, que había muchos policías votando ahí como si fueran afiliados del PSOE, etcétera, etcétera. Y de esos barros, esos lobos. Tengo que contestar. Escucha, has dicho varias cosas y son importantes, pero me gustaría que terminar pronto y que hable más gente, pero sí que es verdad que contestar algunas cosas. Sobre Primo de Rivera, es verdad que hubo una situación muy complicada y una situación donde UGT, ¿no? Largo Caballero estaba por UGT y fue miembro del Consejo de Estado con Primo de Rivera, efectivamente. Y hubo una discusión muy fuerte en el Congreso del PSOE, pero el planteamiento que él tenía y sus argumentos eran los siguientes. Es decir, se pueden compartir o no compartir. Y se votó y para mí Largo Caballero es un tío que estuvo mucho más a la izquierda que Prieto y sin embargo Indalecio Prieto fue el que defendió no estar con Primo de Rivera. El argumento era el siguiente. Estamos aquí para que todos los derechos que estamos ganando a los obreros se mantengan o nos vamos para que la gente vuelva a pasar hambre.
Y ese planteamiento era así, simplemente. Nosotros tenemos todas las secciones de UGT, estamos representadas aquí o no estamos representadas aquí las secciones, y la gente va a ir para atrás a marcha forzada. Perderemos muchos derechos y pasarán hambre los trabajadores. Ese era el argumento de Largo Caballero frente al de Indalecio Prieto y de Besteiro, que era no entrar, no estar ahí. Esa situación al final puedes compartir o no compartir, pero es verdad también que muchos de los derechos laborales que luego, cuando Largo Caballero fue ministro de Trabajo en el 31, muchos partieron de lo que él, como UGT, que era quien realmente estaba ahí, habían intentado sacar al régimen. Esa situación que puede no compartirse y efectivamente está claro y no se puede negar que se estuvo colaborando con la dictadura de Primo de Rivera. Eso, como es innegable, es innegable. Son situaciones que están claras. Los argumentos puedes compartir, no compartir, pero que esa era la situación. Cuando es verdad que ahí podemos decir, podemos establecer si se confundió o no se confundió, pero lo que sí que está claro que pasada la dictadura, el trabajo que se hizo como ministro de Trabajo es un trabajo que hoy estamos disfrutando. De hoy estamos disfrutando del trabajo que se hizo como del 31 al 33 con Largo Caballero de ministro de Trabajo. Efectivamente. Y luego, pues hubo muchos errores como que para mí el 34 tuvo un error Largo Caballero porque al final había ganado la derecha y tú no tienes que ir a por la derecha aunque hubiera ganado. Fue un error. Pero la trayectoria de Largo Caballero, un tío que termina en campos de concentración, que tiene una labor en defensa de los trabajadores abismal, por 2 errores, por 3 errores no se puede tener a una persona que señalada como un cercano a la dictadura cuando no tiene nada que ver, aunque es verdad que colaborará con él. Bueno, y ya sí que dejo de hablar porque ya me estoy pasando mucho. Gracias. Habla los demás. Nosotros estamos muy contentos de que en Demócratas contra el Régimen haya gente de diferentes ideologías. Es cierto que, ya sin hacer una aproximación histórica, a mí solo me gustaría hacer un apunte. Hace un año, en estos momentos, en marzo de 2021, el precio del kilovatio, bueno, la factura mensual de electricidad, según la OCU, era de 62,25 euros de media. Ahora estamos en enero de 2022, eran 111,64. La factura mensual media, si nos fuésemos al precio de kilovatio, ya sabemos, vamos a llegar a lo de los 500 euros. O sea, y eso con el Partido Socialista en el poder. Por no hablar de la inflación que estamos padeciendo, por no hablar que cada vez tú vas al supermercado, cualquier persona normal, y todo es más caro, y por no hablar que encima tenemos una reforma laboral que no ha sido lo que se nos había prometido y por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras no tienen no se les incrementa la capacidad adquisitiva. Eso con un gobierno del Partido Socialista y del Partido Podemos. Claro, esta es la situación a día de hoy. Y es una situación que solo va a ir a peor. Porque, y a lo mejor el compañero Albert, que tenía la mano alzada, quiere decir algo sobre el tema. La guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia, lo vamos a pagar primero las personas trabajadoras que están en el frente, las personas trabajadoras que mueran en la guerra, y luego la clase trabajadora europea que para pagar las armas que van a matar a otra gente, se nos va a encarecer todo. Ya están máximos históricos el barril de petróleo, el aceite de girasol, el trigo, cosas vitales para la vida. ¿Cómo le va a afectar a una persona normal y corriente que se dedique a vender pan el que le suba el trigo de esta manera? Porque, como nos comentó Fonsi Loaiza, a lo mejor al IBEX, a Florentino y a toda esta gente no les va a cambiar la vida, pero es a la gente normal trabajadora la que sale empobrecida de esta, si es que no asesinada. Pero bueno. Albert.
Sí, buenas noches. Me gustaría, antes de comentar lo último que has comentado, hacer varias, digamos, observaciones relacionadas con la intervención del compañero Jero antes. Aquí parece que hay mucho conformismo y vender a la opinión pública algo que no existe en realidad. Ni fue el PSOE que ha traído todos los bienes a España, porque eso depende justamente de la sociedad española, que se levantó desde todos sus foros sociales para poder sustituir un cambio de régimen. Pero dada la casualidad que el socialismo de entonces y de ahora es una mera copia, digamos, de lo que es la dictadura en realidad. Algunos dicen Felipe González, pero no fue solamente Felipe González, ni fue solo uno, como ha dicho el compañero, sino muchos. La lista es interminable y el último de ellos es el señor Borrell, que está allí de Mr. Peck en la Unión Europea. En realidad, el Partido Socialista Español, que luego quisieron amputarle el nombre de socialista y etiquetarlo de comunista, pero justamente es el partido de las políticas sociales en realidad, fue Izquierda Unida y se lamenta en realidad el que un tío como Julio Anguita ha pasado por esa vida política de ese país sin haber llegado al gobierno. Hubiera cantado otro gallo. Eso es, para dar un ejemplo, el socialismo en su tiempo al que el PSOE proclamaba quería apuntarse, por ejemplo, a ejemplos. Os voy a dar ejemplos muy fáciles para comprender a todos. El socialismo portugués, que lo tenéis de vecino, el socialismo socialista de tiempos de Mitterrand, Braun en Alemania. Esos son los ejemplos que uno puede decir. No son socialistas enteros, pero sí que han trabajado por el beneficio de su sociedad, mientras que el PSOE en España no ha trabajado nada a menos que para sus intereses personales. Y el último señor Isidoro, habéis visto que hace justamente un mes que le han regalado un premio en la República Dominicana, como si fuera que él es el que ha acogido a todos los dominicanos en su casa, España. Por lo tanto, para no olvidarnos de la historia reciente, el mismo Felipe González ha estado ayer con la población saharaui, los habitantes de la provincia 53 del Estado español, les ha prometido apoyo, ha firmado pactos con el Polisario y no ha cumplido nada de ellos. Es más, salió de allí y empezó a invertir el dinero de España en el puerto de Tangermet, en competencias con Algeciras y Las Palmas. Por lo tanto, no se puede vender algo que no existe. Eso es justamente lo que decía la prensa oficial. Y es la misma prensa oficial que están ahora mismo criticando. Es la misma prensa oficial que ha blanqueado a muchos como Felipe González. Felipe González, en realidad, como ha dicho el señor, hay que juzgar a las personas en el momento y el contexto histórico en el que han vivido. Pues, por lo tanto, vamos a juzgarlos igual. Quiere decir que Adolf Hitler ha hecho bien y nosotros lo estamos juzgando mal, o Joseph Stalin, o otros tantos, o Mao Zedong. Pues Felipe González ha cometido más errores y si quieres te los puedo pasar por el privado, más errores de lo que tú puedes ver, y no solamente en España, sino fuera de España y contra los intereses de la población española que supuestamente ha de defender. Pasamos de esto y la pregunta de la compañera sobre la situación actual. El PSOE actual no ha hecho ninguna previsión a todo el cambio geopolítico que hay en el mundo. Recordáis que ayer Italia y Grecia y Portugal han estado negociando nuevos contratos de gas con Argelia. Han estado intentando de hacer nuevos contratos de trigo con Egipto y con otros países. Aquí, en ese país, no se ha dicho nada de eso. Es más, han intentado que el flujo del gas por el oleoducto hacia España, intentar de venderlo a su socio estratégico del sur, a Marruecos. Si fuera que Argelia quería vender su gas a Marruecos, no hubiera cortado el gasoducto Magreb.
Por lo tanto, no es más. El gobierno argelino ayer en un texto oficial y en una, digamos, conexión telefónica con el ministro de Energía argelino ha dicho que va a cumplir el contrato estrictamente, de forma escrupulosa con el gobierno español y el portugués. No les va a hacer falta ni una molécula de gas, pero que no quiere una molécula de su gas, del gas argelino, se pasa a Marruecos. Por lo tanto, si España, si el gobierno socialista quiere ayudar a la narcomonarquía marroquí, que compra gas en otro sitio y se lo pasa, no hay ningún problema, pero los argelinos han advertido ya a la ministra Teresa, a la vicepresidenta, y al mismo, ya ese sábado ha hablado el presidente argelino con el presidente del gobierno español, Sánchez, y le ha dicho que no le va a permitir ni una molécula de gas argelino que se pasa de España a Marruecos. El contexto es enorme, señores. Se os está cayendo una muy gorda y no veo ninguna previsión, mientras que en otros países, hasta aquí en América Latina y en África, ya han empezado a hacer sus previsiones. Imaginaros que hasta los Estados Unidos están negociando con países que venía sancionándolos los últimos 20 años, como Irán y como Venezuela, para que produzcan más gasolina y más gas. Más gasolina y más gas. Eso es también otra forma para los que entienden la geopolítica y verán los intereses de América, que hasta incluso ya no le interesa a América al señor Guaidó. Ahora está negociando directamente con el señor Maduro. Los Estados Unidos están negociando directamente con Ayatollah Khomeini en Irán para que haya más producción de petróleo y de gas. Habéis visto dónde están las estrategias, cada uno tira para su interés. Por lo tanto, yo no he visto nada de lo que se está pasando, viendo de que entre Rusia y Ucrania están produciendo el 63% del consumo mundial de trigo. Eso se dice muy poco, el 63% de todo lo que se consume en trigo. Quiere decir que la barra de pan en España o en otro sitio, si valía €1 ayer, dentro de una semana, si eso sigue así, o 3 semanas, esa barra de pan va a llegar a valer entre 3 y 4 euros. Si eso sigue así, no es más, va a costarles hasta incluso poder cargar el depósito del coche. La gente, o digamos, los estrategas están hablando de previsiones para el próximo invierno, porque ese ya se está venciendo, pero para el próximo invierno puede que la cosa llegue aún mucho más lejos. La situación es crítica y es denunciable que un gobierno socialista como el español sigue vendiendo armas, preocupándose más por su industria armamentística, vendiendo armas a dos monarquías feudales asesinas como es la de Al Saud en Arabia Saudí para matar a yemenitas, a la narcomonarquía marroquí para matar a saharauis y a otros más mercados, que ya se puede ver el caso de lo que están haciendo justamente con las fracciones de Shabab y del otro en Somalia, su apoyo en la disputa a Egipto con Etiopía en vez de ser mediador en una disputa internacional sobre el caudal del río Nilo. Quiere decir que la cosa es mucho más amplia de lo que podéis ver. Yo sí que no quiero prolongar para que el compañero César y otros puedan intervenir. Buenas noches. Buenas noches. Le toca a César y Basilio también cuando quiera. Sí, hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Sí, espero, sí, se me oye bien. Sí, varias cosas que ya se han dicho y que me han llamado bastante la atención, sobre todo del compañero que ha hablado primero, no me acuerdo del nombre, perdona. Hacer una defensa a día de hoy de la figura de Felipe González, sinceramente, es algo que es bastante llamativo y opiniones personales son todas respetables,
pero vamos, es que Felipe González es el que privatizó gas natural y luego se fue a trabajar de vicepresidente o en una posición importante en gas natural y a día de hoy pagamos lo que pagamos por entre otras cosas, la electricidad y el gas, los precios que estamos viendo, que se baten récords que son más del doble de lo que se pagaba hace menos de 2 años. Y dijo el presidente Sánchez que a final del 2001, justamente el último día de diciembre del 2001, se pagaría por la luz lo mismo que se pagaba en 2018 y ya se ve que se va a pagar precios, por ejemplo, de hoy de más de 400 euros el kilovatio y mucho más los días siguientes. Y eso es por el contexto de la guerra, efectivamente, pero también por todo lo que se ha hecho en gobiernos anteriores de privatizaciones y recientemente con el rechazo de prácticamente toda la derecha y el PSOE a la creación de una empresa pública de energía, tal y como proponían los grupos progresistas en el Congreso, como son Unidas Podemos y varias formaciones más. Eso ya, así, lo primero, por hablar un poco del tema de la energía. Otra cosa interesante es que se ha hablado de lo que es el PSOE, pero como siempre se caen en la trampa, en el engaño, en la magia que tiene el PSOE de decir, oh, nosotros somos los que traemos derechos a los trabajadores, los que traemos políticas sociales, los que hacemos esto por la gente, como Zapatero con su famosa ley para el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero luego tiene esa cara oculta que no sale en ningún medio de comunicación y que prácticamente nunca se habla, que es la política económica del PSOE, que es una política de derechas, que es la envidia del PP y incluso de Vox. Vox es incluso más radical y el extremo radical de políticas económicas de derechas lo tenemos en Ciudadanos. Pero es que el PSOE es que no se queda atrás. Es que es un alumna aventajado en políticas económicas que básicamente privatizan, que reducen el salario de los trabajadores, que reducen el poder adquisitivo de la gente. Y eso lo estamos viendo de nuevo. Un gobierno que es mayoritariamente socialista está imponiendo su agenda económica de derechas. Y eso es algo por lo que hay que trabajar intensamente, porque es esa cara que muy poca gente conoce, pero que está ahí. Pero como nos venden las políticas sociales, que son sociales en lo amable, que son políticas que no afectan a los bolsillos de las grandes oligarquías. Que la gente del mismo sexo se case no es una cosa que vaya a reducir los contratos o el poder adquisitivo de Florentino Pérez, perdón, o muchos oligarcas que tenemos en España y la directora del Banco Santander igual. O sea, hay políticas sociales que las oligarquías que están financiando al PSOE, pues como que les da igual, pero si eso les va a dar votos, pues muy bien. Pero los que donan al PSOE, los que mantienen la financiación al PSOE, saben por qué lo hacen, y es porque van a cumplir toda su agenda de destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores y reducción de derechos.
Y las reformas laborales que aprobó tanto Felipe de González como Zapatero anteriormente fueron reformas laborales que redujeron derechos a los trabajadores. Todas las reformas laborales del PP, por supuesto, pero también las del PSOE, tanto Rodríguez Zapatero como Felipe González. Y ha sido solo en la última reforma laboral, con la influencia de Unidas Podemos, que se ha conseguido dar derechos a los trabajadores y trabajadoras, y serán muchos o serán pocos, nos gustarán más o nos gustarán menos, y seremos más ambiciosos o seremos menos ambiciosos, pero por lo menos se han dado derechos y se está viendo que a día de hoy se está reduciendo la temporalidad y hay más contratos para la gente joven, que en mi caso es una cosa que simplemente nos ha venido bien, y a mí personalmente me ha venido bien, pero quería comentar un poco esas cosas porque conviene no caer en la trampa del PSOE con su visión de políticas sociales, que lo venden mucho, pero luego hay que ver qué se va a hacer en lo económico, que esa es la zona donde más sufren las familias y sobre todo los trabajadores. Sí, quería sobre todo comentar esas cosas. Si queréis podéis dar la palabra a alguien más que esté interesado en participar. Muchas gracias. Gracias, César. Ahora leeremos los comentarios que tenemos en el hashtag Demócratas contra el Régimen y os damos la palabra a Basilio y a Pequeña Corolina. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Pues, ¿quién nos comenta por el hashtag? Humanum Sapiens nos ha dejado muchas imágenes que os recomendamos que entréis para verlas. Entre otras, sale una noticia que pone: Robles admite que la venta de bombas a Arabia Saudí no está suspendida. La ministra asegura que desde junio ha desbloqueado proyectos por 4.000 millones. No sabemos de qué año será, pero imagino que sería a colación de alguno de los ataques a civiles yemeníes con bombas españolas vendidas a Arabia Saudí. Pachi de Ulibarri dice: buenas noches, un placer estar en este espacio de libertad. Buenas noches, Pachi. Manu, sé que nos ha dejado algún comentario. Sí, pone: urge mencionar y denunciar el pucherazo del mismo. ¿Y qué más nos ha dejado Manu por aquí? De la OTAN. Paul nos da las buenas noches, Paul. David nos deja una imagen sobre los 24 expolíticos en el sector eléctrico, donde se puede ver las puertas giratorias del PSOE, también del Partido Popular y algunos del PNV, y pone: con el PSE en el poder es imposible liquidar esta trama. Avergonzante la pérdida de calidad de vida por culpa de estas puertas giratorias. Manu nos pone: puede que esta semana limiten la velocidad máxima en autopista, en autovía, 80, 90 o 100 kilómetros por hora. Paul dice: insisto, PSOE, la derecha más rastrera. Y Humanum dice: si serían sinceros y sobre todo honestos, hace tiempo que sus siglas serían PXXE, igual Partido Español, y de esta manera dejarían por lo menos de ensuciar a los verdaderos socialistas y a los obreros. Bueno, pues estos son los comentarios. Ya sabéis que podéis dejar todos los que queráis y os leeremos. Basilio, cuando quieras. Buenas noches a todos. Bueno, pues a ver, vamos a ver. El señor Felipe González es un señor que en cualquier país democrático estaría como mínimo investigado y yo diría que incluso preso por todo lo que hizo este señor durante la época del GAL. Pero bueno, dicen los católicos que el mayor truco del diablo es hacer creer a la gente que no existe. Y con el PSOE pasa igual. O sea, el mejor truco del PSOE es hacer creer a la gente que es socialista. El PSOE no es socialista en lo económico. Que a nivel personal tenga, o sea, que a nivel social tenga unas medidas, lo que decía el compañero César, me parece que fue,
sobre el tema del matrimonio gay y tal, efectivamente. Pero a nivel económico, el PSOE es un partido liberal, porque al final quien privatizó la mayoría de las empresas fue el señor Felipe González. Y aquí hay gente que se ofende mucho cuando se lo dices, pero es que es así, o sea, el PSOE no es un partido de izquierdas. Y aparte, joder, esto no es de ahora. O sea, hay que remitirse simplemente a la canción de Crae, y creo que esa canción debe de tener cerca de 40 años. Y ya era así. El PSOE era de izquierdas antes de Suresne, hasta que los señores de la CIA le dijeron a Felipito, no, para España queremos un sistema de 2 partidos y tú te vas a presentar por el PSOE y te vamos a upar hasta que tú consigas el gobierno del PSOE. Y es así, y lo que le interesaba de aquella era un bipartidismo, y había un partido de derechas que era Alianza Popular y un partido menos de derechas que era el PSOE. Pero no tiene nada que ver con el PSOE de la guerra civil ni de la lucha contra el franquismo. El PSOE se murió en Suresne, punto. Y ahora, bueno, si los demás queréis hablar, por cierto, me parece muy interesante lo que estaba contando Albord sobre el tema del grano, de Ucrania y de Rusia, porque no va a ser solo el pan, va a ser el pan, la carne, etcétera, etcétera. Pero, oh, casualidad de las casualidades, ¿quién nos va a vender el maíz transgénico? Pues los señores estadounidenses. No sé por qué, pero en todas estas guerras siempre acaba ganando los Estados Unidos, y sin pegar un tiro. Había una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos sobre el apoyo a ir a la guerra dependiendo de la renta. Y es increíble ver, bueno, no es increíble porque es de sentido común, cómo las rentas pequeñas y medias están en contra y cómo conforme más sube la renta, más está a favor. O sea, las personas que ganan menos de $30.000 al año están en contra de que Estados Unidos vaya a la guerra con Ucrania, en Ucrania. Las personas que ganan entre $30.000 y $50.000 al año están en contra. Las personas que ganan de 50.000 a $100.000 al año ya es un 51% a favor, de 100.000 a 200.000, 52% a favor, y ya la gente que gana más de $200.000 al año, ya el 66% está a favor. O sea, ¿cómo se nota que los que saben que sus hijos no van a morir en ninguna guerra están a favor de que se vayan? Pues lo que dices, es el pan. Hombre, y para gente como tú, Basilio, que es camionero, ¿cómo afecta la subida del gas? Vamos a ver, a mí como asalariado la subida del gasoil no me afecta pues a nivel particular para echarle combustible a mi coche o tal, pero bueno, yo os puedo decir que tengo una moto de 50, que supongo que ya la habréis visto, y gasto una mierda cada 2 semanas, porque el resto ando en el camión, pero bueno. El problema del transporte es el de siempre. O sea, vamos a ver, esto es muy sencillo. Te sube el gasoil, tienes que subir los portes. ¿Qué pasa? Que como no quieren subir los portes, piden ayudas al gobierno, o sea, de puta pena. Pero bueno, pero no es solo eso, hombre. Esto afecta mucho. Yo, por ejemplo, me dedico a contenedores marítimos. Entonces, claro, contenedores que iban para Ucrania, contenedores que iban para Rusia, ya no se hacen. La gente que hacía esos contenedores, pues, o sea, al final es el mismo, o sea, menos pastel y más comensales a repartir. Y claro que nos afecta y nos está afectando y se nota porque es tráfico marítimo, es lo que tiene el tráfico de contenedores, se notan cosas, o sea, yo sé cuando hay elecciones en Estados Unidos porque baja el trabajo, o sea, algo tan simple como que se convoquen elecciones en Estados Unidos hace que se baje el trabajo ya en los contenedores. Pero bueno, de momento vamos aguantando, lo que no sé es cuánto tiempo aguantaremos así. De hecho, el día 14 hay convocado un paro patronal de otra patronal que ha convocado, que no es la misma que convocó el paro de diciembre, es otra gente. Estos sí saben lo que es un camión, sí andan encima de los camiones y saben lo que es, pero bueno, o sea, para los asalariados tampoco van a pedir nada, piden para ellos y bueno, allá cada uno. Gracias, Basilio. Pequeña Coronela.
Hola, perdonad que me habéis pillado en medio de una cosa. Bueno, para rematar lo que estabais hablando, que tenía que ver con los Estados Unidos, buenas noches a todos, chicos. Lo primero, y como yo siempre tengo esta visión así como de largo plazo, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta es que Estados Unidos lo primero que no ha sabido hacer, no conoce, no sabe, es lo que es vivir una guerra en su territorio. Entonces va con la picha por fuera, por todas partes. Pero esto no es que lo diga yo, es que esto es así. Estados Unidos hizo con la hegemonía mundial porque se le cayó a Europa, porque las dos guerras mundiales sucedieron aquí y lo que quedó destrozado es esto. Y encima tienen grandes traumas por cosas como Pearl Harbor, que fue un bombardeo de mierda, o las Torres Gemelas. Si les hubieran tocado su casa alguna vez, hubiéramos visto lo que aguantaba ese pedazo de Estado democrático. Tan genial. Eso para empezar. Van entrando a todos los sitios con el marchamo de ganadores y jueces y juzgadores y señores de lo que está bien y lo que está mal desde los 12 puntos de Wilson después de la guerra. Aquí voy a decir yo lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que ser una democracia y lo que no tiene que ser. Pero de facto solo ha conocido tener beneficios constantemente a base de la guerra. Sin prácticamente ningún pago por parte de su sociedad, salvo Vietnam y poquito más. Nada más. Eso por esa parte. Estados Unidos, donde puede, tiene esa costumbre de creerse, es como el crío consentido. Así de claro, a nivel histórico. Luego lo del PSOE. Yo voy a decir cosas que, como siempre hago, no es para que se crea aquí que yo defiendo nada o nada, justifico nada, sino porque precisamente para todo lo contrario, para que se tome perspectiva histórica de por qué el PSOE lleva estando deshabilitado o inhabilitado para gobernar desde hace años. La Segunda República, la mayoría de los gobiernos tenían como primera cabeza al PSOE. Y esta gente tiene un puto trauma. Tiene un trauma, ya no son socialistas. Decía Basilio, se acabó en Suresnes. No, se acabó mucho antes. Se acabó el día que les ganaron la guerra, ya es así de claro, porque desaparecieron del mapa de España. No se conocen socialistas durante la dictadura franquista. No se conoce activismo socialista durante la dictadura franquista. No es que Felipe fuera a Suresnes y traicionara al socialismo. Traicionaría a los socialistas de base, como pueda ser gente que vote. Pero se generó el Partido Socialista y se generó toda una circunstancia y se buscó los candidatos ideales para sostener lo que había que sostener, que era el atado y bien atado. Así de claro. Esto es así y consintieron en ello. Y si te das cuenta, tiene lo mismo que ver con toda la política internacional de los Estados Unidos. En la política de bloques de la Guerra Fría, ya estamos hablando que España transiciona en el año 82, sabemos que, y además está documentado, bueno, el libro este del método Yakarta está súper bien, el que ha sacado este chico que es de Los Ángeles, por cierto, lo que no sé ni cómo le han consentido escribir ese libro. Sabemos que toda la política de Estados Unidos con respecto a Occidente es la anulación de los partidos comunistas, por mucho que quisieran participar del juego democrático, de las democracias parlamentarias, porque, como siempre dice la misma justificación, es que nos va a atacar Moscú, pero es al revés, lo que quiero es tener yo la influencia. No se iba a dejar, igual que no se dejó en Francia que el Partido Comunista fuera fuerte, igual que no se dejó en el país que era más fuerte el Partido Comunista, que era en Italia, se le anuló totalmente. ¿Cómo se iba a dejar que el partido, no por el partido, sino la ideología que había sido la resistencia del franquismo, hiciera esa transición cuando ya estaban hablando, ya estaban establecidos todo tipo de relaciones comerciales entre Estados Unidos y el régimen en la época esa de los tecnócratas, en el aperturismo ese de poner las bases de
de adherirse al bloque occidental, por supuesto que no podía ser el Partido Comunista. Entonces, no es que Felipe traicionara al socialismo, es que se creó, se regeneró aquel partido que tenía esa imagen de república para y por lo necesario para los que querían que fuera. Que es siempre, y además la prueba está en que el Partido Socialista no tocó ninguna de las estructuras que firmó Franco que no se tocaran, las del privilegio de empresas privilegiadas, que ya él con los tecnócratas se había metido en el rollo capitalista, o jueces privilegiados o aristocracias privilegiadas que se convierten en empresarios, en abogados, en peritos, todo este rollo que si vas por Madrid, por la zona esa de nuevos ministerios, lo que eran antes especialistas de estos técnicos, que son todos hijos del régimen, pues a Estados Unidos no le importaba nada. Me parece bien, traicionas, pareces, votas, tal cual, estás de mi lado. El PSOE no lo traicionó solo Felipe. Felipe era el ideal, o sea, era el perfil perfecto. Pero de vamos, hecho, es que, por hacer un poco la adscripción y con por lo que eso está está pasando ahora, inhabilitado. de Disculpa, Estados perdona. Unidos dando el apoyo a un partido socialista que le interesaba simplemente por sus intereses, eso es lo que ha ido haciendo alrededor del mundo. Estados Unidos, a cada país que le interesaba por razones geoestratégicas, simplemente porque tenían los recursos minerales que ellos les interesaban, han ido y a las buenas o a las malas se han hecho han puesto a sus amigos en el poder político, independientemente de eso cómo le afecte a la población. Pensemos que a su propia De verdad, yo población tienen a de verdad, 40 millones. me gustaría que, yo entiendo, yo entiendo que hablamos de las cosas, porque además es que lo que nos interesa, porque somos obreros, y el precio de tal, el favor que hizo no sé quién o no sé cuál, pero hay que subir el periscopio para explicárselo todo. Es que en ningún momento el PSOE ha tenido otro plan mayor que no sea ser la alternativa de lo que se quedó establecido para que de vez en cuando se apruebe alguna cosa, alguna cosita, como una subida del salario o una ley no sé qué. Ah, esto parece que avanza, pero en realidad no, es más dique que contención, de contención que avance. O sea, simulan un avance. Y tuvieron muchísimos años para hacer avances. Pero que va, que no, que no. Esto fue un acuerdo bipartito en el que unos salieron ganando absolutamente y otros no. Pero esto es de facultad de historia, ¿eh? Tú que agarras a un profesor de historia contemporánea y te dice... Pero, pequeña coronela, no conoces cómo estaba España hace 40 años. Que no lo conozco. Perdona, tengo padres. Perdona, tengo profesores, he tenido profesores de historia. Mis padres nacieron en el 47, querido. Vale. Sí, y somos una familia política. No, bueno, es que no hablan de política. Disculpad. Es que si os ponéis ahora el uno a otro a debatir, no puede haber más gente. Déjame terminar, por favor, déjame terminar. No, lo siento. Has hablado mucho rato. Otra persona que quiere hablar y luego volvemos a dar la palabra. Juan José la lleva pidiendo mucho tiempo. Oye, pues perdóname que te diga, lo siento. Pero a mí la gente que me dice, tú no conoces, eso no es un debate. No, claro, pero es que tú llevas diciendo pero, todo disculpa, lo que ha dicho cosas que no son ciertas. Y entonces, a mí, es decir, si estoy también, y yo estoy aguantando muchas cosas que comparto, pero hay veces que no tengo más remedio. Más que nada porque... A partir de ahora lo pido. Pero si pasa más veces que os pido que por favor no habléis y seguís hablando y eso hace que otra gente que quiera hablar no pueda hablar, me tocará eliminar los de hablantes, ¿vale? Pero perdón, tienes razón. Y yo suelo ser muy respetuoso y no suelo intervenir y además estoy escuchando. Pero es verdad que yo me he manifestado como socialista y estoy viendo, quiero decir, que dirigido a cosas que yo he dicho y que estoy viendo que están hablando de cosas que no es la realidad. O sea, es una situación donde, como decir que el Partido Socialista gobernaba en la República, si no gobernó nunca en la República. No, No, nunca.
Nunca, mira, en el gobierno del 31 al 33, Niceto Alcalá Hasta Zamora... luego, Jero, buenas noches. Pero, vamos a ver, que te puedo decir quién gobernó en cada momento. En el 31 hubo 3 ministros socialistas, pero 3 ministros socialistas con un presidente y un ministro de gobernación de derecha liberal como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura. En el 36, con el Frente Popular, el Partido Socialista no entró en el gobierno. Entró después en la guerra, que fue el presidente del gobierno, Largo Caballero. Después fue Negrín el presidente del gobierno. Disculpa, la persona en cuestión con la que estabas hablando se ha ido. Por favor, yo entiendo que todo el mundo quiere hablar. Bueno, pues yo Vale. que hay veces que si estoy tengo que decir cuando veo que no se ajustan al... Bueno. Albert. Buenas noches otra vez. Primero, no vamos a sacar ningún provecho de la discusión cuando que el señor Jero vaya a intervenir cuando otra persona está hablando. Lo mínimo es el respeto al que está hablando para que todos podamos sacar provecho de la conversación. No es así en realidad. Yo no me gustaría esa forma, no me gustaría cortar a nadie y no me gustaría que nadie me cortara. Por lo tanto, lo que estoy viendo es que el compañero Jero está actuando de forma de abogado defensor del PSOE. No es que la gente está en contra del PSOE o del PP o de Ciudadanos o del otro o de ningún partido. La cuestión es que los partidos realmente hoy en todo el mundo, como estaba diciendo antes la compañera Zahira, ya son más bien tribus, son bandas que solamente protegen a sus propios intereses y los intereses de sus componentes. Eso es en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde quieres. Es una venta real. En realidad, la democracia que estamos viendo hoy es una desfachatez que cualquier niño de preescolar puede darse cuenta en que no es eso realmente. Estamos hablando de cosas que nos afectan, que nos van a afectar para mañana, que van a afectar a nuestros hijos y a nuestros vecinos y a nuestros padres el próximo año y el siguiente. Señores, la gente ya ha entrado en una segunda guerra fría sin que os den cuenta. El mundo ya está en una segunda guerra fría. Debéis de darse cuenta en que la magnitud de lo que se está acercando es aplastante, es de un tamaño abismal. Estamos hablando de un tsunami político, económico, social, que puede hasta incluso conducir a la creación de un nuevo orden económico internacional.